bienvenidos a este primer panel de las 18ª Jornadas de Derecho Judicial de la Universidad Austral. Este panel es titulado Calidad en los procesos judiciales y políticas públicas. Tenemos el honor de que nos acompañen los doctores Germán Garabano, María Marta Polatti y Dalmiro Garaycueli, y está arribando el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, en breve. Bueno, les agradecemos el honor, obviamente, de acompañarnos a los panelistas en este panel, que es muy importante porque, obviamente, todas las reformas estructurales y de fondo tienen atrás una política pública que la sustenta, y precisamente en este panel nuestra idea es referirnos a estas cuestiones. Cada uno de los panelistas tendrá 15 minutos para sus exposiciones. Acá nos informan de la organización que no va a haber preguntas para los panelistas en esta ocasión, así que les pedimos que obviamente no se las guarden, sino que las retengan, y el sábado por la mañana en los talleres trataremos de desentrañar esas cuestiones. Nosotros estaremos atentos al tiempo de las presentaciones para cumplir con la nutrida agenda de las jornadas. En primer lugar, entonces, no habiendo llegado el doctor Cuneo, vamos a darle uso de la palabra al doctor Germán Garabano. Germán es abogado, especialista y consultor en reforma judicial. Se desempeñó como ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación entre 2015 y 2019. Fue fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires entre 2007 y 2014 y consejero suplente del Consejo de la Magistratura de la Nación. Antes de ser designado fiscal general de la ciudad, fue consejero del Consejo de la Magistratura porteño y juez del Juzgado Penal 12 de la ciudad. Fue vicepresidente del Consejo Directivo del Centro de Estudios de Justicia para las Américas, cargo para el que fue propuesto por el gobierno argentino y elegido por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Realizó estudios de posgrado en el Instituto de Derecho y Economía de la Universidad Complutense de Madrid y en el Reino Unido, donde fue becado por el Foreign and Commonwealth Office y el British Council. Escribió 15 libros, numerosos artículos sobre derecho y reforma judicial, algunos de los cuales han recibido premios. Desde abril de 2014 también se desempeñó como director académico de la ONG Unidos por la Justicia. El doctor Garabano expondrá acerca de la oralidad efectiva en la justicia civil, enseñanzas y perspectivas. Doctor Garabano, Germán, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchas gracias a la Universidad Austral, Rodolfo y María y todos. La verdad que hace muchos años que vengo participando de una u otra manera en estas jornadas que son tan importantes para este proceso de cambio, ¿no? Yo te escuchaba, Rodolfo, escuchaba las presentaciones. Es muy difícil hablar después de acá de mi amigo Santiago, pero es un poco uno a este momento se pone más reflexivo después de las cosas que van pasando. Y creo verdaderamente, yo hace más de 20 años, bastante más de 20 años que estoy involucrado en estos temas de reforma del sistema de justicia en Argentina, y he tenido la suerte de trabajar en la región con Jaime, que está acá y que va a estar en el próximo panel. Y por primera vez yo advierto, al menos en Argentina, realmente un proceso de cambio que ha tomado en algún punto vida propia. Es decir, no solo en el proceso penal, donde obviamente ha avanzado el sistema acusatorio, seguramente el ministro hable de eso y cómo en algún punto, con las dificultades que tiene este proceso acusatorio a nivel federal, pero se puede hablar de una política de Estado en Argentina, un código sancionado por un gobierno, que se le hicieron reformas y fue implementado por otro cuando a mí me tocó ser ministro, y ahora un tercer gobierno avanza con esa implementación. Hoy el código con dificultades, con problemas de presupuesto y demás, pero es un código que está rigiendo en más de la mitad del territorio argentino. Entonces creo, y es un proceso consolidado con mucha menos resistencia de las que hubo cuando se sancionó y cuando a nosotros nos tocó implementarlo en la jurisdicción de Salta y Jujuy en aquel momento. Lo mismo podemos hablar del proceso de reforma, llamémosle procesal, civil y comercial, la oralidad en materia civil, donde, bueno, Santiago nos ayudó con Héctor Chayer y con hoy la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura de Nación, la jueza Agustina Díaz Cordero, que
desde el Ministerio, con las justicias provinciales principalmente, con la FAM, con la Junta Federal de Cortes, y después van a hablar con mucho detalle ahora Córdoba y Mendoza de la experiencia. Se empezó a trabajar, primero era sin códigos, en este proceso de cambio cultural y de cambio en la gestión. Y ese proceso no solo digamos, no menguó, no fracasó como solían suceder en muchos de los procesos de cambio en Argentina, sino que se potenció en jurisdicciones como Mendoza, se avanzó con cambios de leyes, lo mismo también en Córdoba, y hoy gran parte de las provincias argentinas, diría más de la mitad de las provincias argentinas, tienen procesos de oralidad activos. Muchos de ustedes son jueces de distintas jurisdicciones y aplican o llevan adelante procesos de estas características. Así que me parece que estamos, y además es un proceso que de nuevo, con una, si se quiere, sobre todo en el proceso civil, con un menor interés político, con un menor interés del propio Estado y más movilizado por los propios poderes judiciales, por las asociaciones de jueces, por la academia y en algunos casos con ayuda de los colegios de abogados, que siempre tienen a veces más dificultades. En esto también hay que valorar el rol activo que ha tomado el Colegio Público de Abogados en muchos de estos procesos, cosa que tampoco se daba habitualmente. Con lo cual tenemos a un montón de actores trabajando en esta reforma del sistema judicial. Yo creo, en términos reales y basándome en lo que decía el propio Santiago y los distintos indicadores, errores y situaciones que se han vivido en estos procesos de cambio, yo creo que por primera vez en un proceso de cambio cultural muy profundo, en un proceso sostenido por los propios actores del sistema, en un proceso que beneficia a los justiciables en sus diferentes características, ¿no? Porque estamos hablando de personas, pero también estamos hablando de compañías de seguros, del propio Estado, que es el principal actor en muchos procesos. Así que todos ellos de algún modo involucrados en este proceso de cambio que se sostiene, creo, y se viene fortaleciendo en los últimos 10 años en la Argentina. Sí me parece, y en esto quiero marcar algunas cosas que van en línea con lo que señalaba Santiago, y es, por un lado, me parece central lo que él marcaba de que el objetivo de todos estos procesos de cambio están dados por solucionar los conflictos y básicamente solucionar los conflictos para las personas que tienen esos conflictos. La persona es el eje de este proceso y el conflicto es lo que la justicia tiene que tratar de resolver. Y ya por conflicto, en esto hay una discusión y se da una discusión muy amplia, sobre todo en el proceso penal, el conflicto excede el caso muchas veces con el caso o con la sentencia que se dicta no se resuelve el conflicto. Entonces es muy importante lo que se señalaba al cerrar del multipuerta, de cuál es la solución más adecuada y qué es lo que también pretenden las partes, llamémosle, en este conflicto que hay que resolver. Porque esto, ¿no? De cuando el Estado se apropia muchas veces del conflicto, la verdad es que en general los resultados no han sido buenos, ni en materia penal, mucho menos en materia civil y comercial. Entonces ahí me parece que hay un punto que es central y que creo que está en este cambio cultural que yo señalo que se está dando, pero que todavía falta un camino por recorrer por parte de los propios actores, de los propios abogados y demás. El otro punto tiene que ver sobre los principios. Y si bien es remanido, es obvio, podríamos decir, son generalidades que todos ustedes conocen, pero no está de más de nuevo hablar de publicidad, de transparencia, de celeridad y de inmediación. Como decía Santiago, cuando en su momento hablábamos para esa justicia de cercanía, e incluso junto con justicia de cercanía usamos justicia inmediata, ¿no? Porque tiene que ver con no solo con la proximidad, digamos, temporal, sino también con la proximidad física de las partes con el propio juez, que me parece que es central y es algo que no tenemos que perder de vista. Lamentablemente, muchos procesos en Argentina y en toda la región, no solo por el vocabulario que se usa, parecen escritos, sino que muchas veces
el sistema rápidamente encuentra vías y caminos para omitir la oralidad. Es como que la oralidad y el estar físicamente en las audiencias sigue siendo una carga, que yo entiendo, hay una carga de tiempo, hay una carga de estrés, hay una carga de muchas cosas, pero sigue de algún modo muchas veces el sistema y los actores tratando de ver cómo esquivo esa oralidad, esa audiencia. Y hay un camino que es una pelea, le hemos dado en Córdoba también, y creo que es algo sobre lo que hay que trabajar mucho en jornadas de este tipo y demás, que tiene que ver con un tema que mencionó Santiago, pero que quiero detenerme un minuto y creo que hay que profundizar, que es la capacitación de los jueces, directores del proceso, en términos de gestión. Es decir, y cómo yo juez y cómo las partes tienen que tratar de conducir las audiencias orales de un modo, empezando por el lenguaje, pero de un modo que sea rápido. Es decir, uno de los problemas que tenemos muchas veces tienen que ver con las demoras y el tiempo que tardan las audiencias. Vamos a esperar acá al ministro. Lo saludamos. Perdón, ¿sí? ¿Cómo te va? ¿Bien vos? Bueno. Bienvenidos. Acá doy yo ahí formalmente la bienvenida al ministro. Ya termino yo y te cedo la palabra, Mariana. No, decía, me parece que es muy importante y que hay que trabajar mucho en esto del tiempo de las audiencias, ¿no? Porque cuando uno compara internacionalmente y ve experiencias en países donde las audiencias llevan décadas, por no decir siglos, lo que uno ve es que la duración de esas audiencias es sustancialmente más breve que las audiencias que desarrollamos nosotros. Hay un tema cultural, hay un tema cultural, hay un tema de transformación, hay un tema de tiempo, pero es un tema que no tenemos que perder de vista, porque audiencias largas, audiencias burocratizadas, audiencias donde se habla difícil, audiencias donde se habla lo que se escribió, llevan a que el sistema quiera hacer cada vez menos audiencias y ver de qué manera me escapo de la audiencia. Y en realidad la solución no es escaparse de la audiencia, sino la solución es hacer audiencias breves al punto que hay que resolver del conflicto y no en cuestiones más formales que uno escribe. El otro punto, y que tiene que ver con esto y es central para mí en la experiencia tanto de la región como lamentablemente en Argentina, por eso yo creo que en este momento que estamos, eh, las reformas tienen tantas posibilidades de éxito y están avanzando de esta manera, es que por primera vez, al menos en Argentina, en otros países ya había sucedido, se dan pasos sustanciales, lo ha hecho Mendoza, lo ha hecho y lo está haciendo Córdoba y Santa Fe y demás, las provincias del sur, que es el cambio de las estructuras judiciales. Es decir, todo este proceso no se sostiene con juzgados como los conocemos. Es decir, no hay forma de llevar adelante procesos de estas características sin hablar de oficinas judiciales, de distintos tipos de oficinas judiciales, de gestión de audiencias, de gestión de efectos. Es decir, cómo yo realmente logro separar un poco la paja del trigo y cómo yo logro que el juez, la jueza se focalicen en la audiencia, se focalicen en resolver ese conflicto y despejo todos los restos burocráticos que quedan del proceso, y que muchos son inevitables, pero los despejo realmente de esa responsabilidad. Y empiezo, y que me parece que también es crucial, porque no nos olvidemos, y tratando de ir un poco más al fondo, que todos estos procesos nacen sobre un sistema judicial que en algún punto culturalmente es muy distinto al nuestro, y si bien se han ido desdibujando los roles, la diferencia entre el common law, el sistema del precedente, versus el sistema de la codificación, todavía subyace en estos distintos modelos de organización y culturales que estamos llevando adelante. Nosotros necesitamos que además los jueces y juezas se integren en tribunales colegiados, actúen indistintamente, trabajen con oficinas comunes, porque además necesitamos cada vez darle más valor al precedente. Una forma de evitar todos los conflictos que señalaba Santiago tienen que ver que los abogados sepamos cómo se van a resolver los casos.
Y si ya se resolvieron de determinada manera y se van a resolver de esa forma, yo ya llego a un acuerdo. Es decir, nosotros seguimos llevando a juicio un montón de casos que deberían resolverse previamente y que deberíamos tener los precedentes. Si nosotros no avanzamos sobre estas cuestiones que subyacen, me parece que nos podemos equivocar y no vamos a solucionar muchos de estos problemas que señalaba recién Santiago. Me quedan solamente dos minutos, así que quería marcar un par de puntos que me parecían muy importantes de lo que se había mencionado en esta disertación magistral. Y sí, en esta etapa final, invitarlos a escuchar no solo al ministro que avanza con el sistema acusatorio, como decía al principio, de un modo realmente muy potente y muy fuerte y muy rápido, sino las experiencias de Mendoza y Córdoba, que me constan que son realmente muy exitosas y con transformaciones muy profundas en esta línea. Así que ojalá podamos seguir transitando con muchas jornadas más como esta y cada vez más seguir de algún modo festejando los éxitos de esta transformación que Argentina se la debe desde el regreso a la democracia y recién ahora en estos últimos años estamos logrando que se consolide en materia de justicia. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Gravano. Retomando un poco el orden de la agenda, le damos uso de la palabra entonces al doctor Mariano Cuño Libarona, que expondrá sobre implementación del sistema acusatorio en Argentina, desafíos en materia de oralidad. El doctor Cuño Libarona se desempeña como ministro de Justicia desde el 10 de diciembre de 2023. Antes de asumir este cargo, ejerció como funcionario judicial y luego como abogado. Es abogado por la Universidad del Museo Social Argentino, donde ocupó el cargo de decano. Obtuvo una maestría y un doctorado en Derecho Penal en la Universidad Austral y en la Universidad del Salvador. Actualmente es profesor titular de Derecho en la Universidad del Museo Social Argentino y otras universidades y ha publicado artículos sobre Derecho Penal. Ha brindado conferencias, su especialidad en Estados Unidos, Reino Unido, Francia y otros países. Como ministro de Justicia se ha comprometido a transformar por completo el sistema judicial argentino, haciéndolo más eficiente, transparente y ágil. Desde que asumió el cargo ha presentado un plan para impulsar y culminar la implementación del sistema acusatorio a nivel federal en Argentina, proceso que se encontraba estancado desde 2019, y las leyes de juicio por jurados, juicio en ausencia y régimen penal juvenil. Gracias por acompañarnos. Lo escuchamos, doctor. Ahora, gracias. Bueno, para mí es un gusto estar acá en la facultad, yo la quiero mucho y aprendí mucho y es formativa. Un placer estar con Germán. Yo desde hace más de 30 años que lo conozco y le tengo un cariño y un respeto y fue un funcionario fantástico. Y lo quiero mucho y es un amigo. El doctor Garay Mendoza, hemos caminado juntos y las doctoras, un placer también verlas. Del tema implementación, yo puedo hablar si quieren 2, 3 días, pero simplemente voy a decir que es cumplir la Constitución, es cumplir la ley, es cumplir las disposiciones de la Corte, que para mí son obligatorias, en fallos Llerena, Quiroga, Sandoval y otros, donde la Corte va dando mensajes. Bueno, y es un enorme desafío, sin duda, para un tema mejor, para una justicia mejor. Acá lo que queremos es todos una justicia mejor, una justicia que está desacreditada, en crisis, con un sistema oscuro. Hay más. Dentro de nuestro diseño está hoy en el Congreso la ley de juicio por jurados. Pasó de comisión 72 votos a 0, eso es una buena señal, porque es muy difícil siempre salir de comisión, pero salió en forma muy exitosa. La ley de juicio por jurados para mí es clave porque es la soberanía del pueblo, es el pueblo y nadie puede discutir su fallo, es un enorme paso. También está el régimen penal juvenil, que me llevó un fin de semana, seguí mucho la línea de Germán, y es reeducar, resocializar, reformular al chico en conflicto con la ley penal. No es castigo, no es meterlo en un depósito para que salga con una banda, es de alguna manera tender a que tenga educación obligatoria,
trabajo, que le dé un oficio para el día de mañana, deporte y que le dé una segunda oportunidad en la vida. Tenemos también algo vital, que es el Código Penal, en el escritorio de casa, luego de un arduo trabajo que hizo una comisión que ordenó mucho el código, lo estamos tratando de dotarlo de sacarle lagunas que tiene el derecho penal. Yo no puedo creer que a esta altura del partido sigan discutiendo qué es banda y asociación ilícita, si el dinero es mercadería o si el escribano es funcionario público para otorgar una probation. Y hay institutos muy importantes que se analizan desde otra óptica, el arrepentido, la parte general del derecho penal con la imputación objetiva. Bueno, ya lo van a ver, pero para mí es una pieza fundamental de todo este esquema. Por otro lado, en estos días también me ocupé yo de la ley de habeas corpus, que es del año 84 y es una muy engorrosa, audiencias inmediatas con los presos, tienen que ir urgente y por agravamiento de las condiciones de detención ha dado lugar a una enorme cantidad de trabajo de hechos que no resultan agravantes, sino se busca en la nueva ley que intervenga el mismo juez que está a cargo del detenido, sea el juez que a cargo del proceso, o sea, el juez de ejecución, no que se tenga que recurrir un habeas corpus para cuestiones de mero trámite. Y con eso se busca sacarle mucho trabajo que tienen y con urgencia que llevar a cabo los jueces. Y estamos también en un tema que es sustancial, que es el orden del decomiso de los bienes. El decomiso es algo que hay que aplicar, que es el día que se corte el dinero del delincuente, va a haber mucha menos delincuencia, va a haber mucha menos codicia. Entonces, estamos tratando de ordenar a dónde se destina ese dinero y que con un decomiso anticipado no sirve para nada secuestrar un auto y que te lo den 15 años después destruido, o que vaya a remate sin utilidad, o tener un dinero a plazo fijo, u otros bienes que se van deteriorando o que le cuesta plata al Estado mantenerlos. Entonces nuestra propuesta está destinar esos bienes a el servicio de justicia en materia de progresar en la instalación del sistema acusatorio con estructura permanente y tecnología para los tribunales. Es malversación si la agencia, copiamos Estados Unidos, que administra los bienes, lo destina a otro fin distinto a mejorar la justicia, la estructura y la tecnología. Y así van a tener fondos la Procuración, el Consejo de la Magistratura, seguridad, las víctimas, en el marco federal especialmente de trata, y la Defensora Oficial Pública, por supuesto, y el CEDRONAR, y un poco para la UIF. Ese es el orden de algo que está también tratándose. Y otro tema que estamos trabajando, bueno, es precisamente en la implementación. Tenemos en lo inmediato Bahía Blanca, después el ámbito de esta ciudad, Corrientes y Chaco, y después todas las provincias llaman. Eso es muy positivo. Llama Formosa, llama Tucumán, eh, Córdoba, todos diciendo, vengan, vengan, estamos preparados, y te muestran las salas que están armando, los cursos que ya están dando, o sea, una cuestión de realmente ganas que se van contagiando en el país. Pero en realidad mi charla de hoy era oralidad, porque el programa decía oralidad. Entonces yo les pasé un título con implementación, con Germán estamos de sobra. Yo quiero hablarles de oralidad, que es lo que estudié y fue motivo de mis cavilaciones de estos días. Y sobre la base de oralidad, yo quiero que hagamos un poquito de historia argentina, donde acudí mucho a mi memoria.
y para demostrarles la evolución que se desarrolló, lo que yo viví en casi 50 años que llevo en esto. Bueno, la historia que yo viví fue así. En los años 70 y 80, todo proceso en todas sus etapas, que eran instrucción, el plenario, los recursos ante la Cámara y la Corte, todo era escrito. Por excepción, recuerdo que la única audiencia verbal era la que llevaba a cabo el juez, que se llamaba audiencia de visu, se llama, que estaba en el artículo 41 de aquel momento, que era la entrevista que el juez tenía con el imputado antes de dictar sentencia, donde le preguntaba de su vida, lo conocía, y era la única audiencia oral que quedaba una constancia escrita de que se dio a la audiencia, no del contenido. Tampoco existían los medios de redes y grabaciones que existen hoy. Pero esa era la única audiencia oral en esos tiempos. Bien, en esos años yo ya era estudiante y trabajaba en tribunales y fui testigo de una enorme discusión que existía dividida en la doctrina, en los jueces, que eran, por un lado, los escrituristas y por otro lado, los oralistas. Triunfaba los que querían el proceso escrito. La política lo quería oscuro. Los profesores, la universidad, los jueces, los fiscales. Yo recuerdo debates en casa con papá, que era fiscal de Cámara en aquel momento, y él decía el expediente. Está todo en el expediente reconstruye, lo oral no queda nada. Oralistas muy pocos. Pese a que en el año 1871 hubo un proyecto de código acusatorio con oralidad que hicieron Fiorentino González y Victorino de la Plaza, y el gobierno lo presentó con mucha trascendencia, y habían hecho también un proyecto de juicio por jurados, copiando Estados Unidos. Los padres de la patria seguían Estados Unidos. Ese congreso, la política llegó ahí y no los trató. Fíjense que estamos de 1871 a hoy. Si hubiese salido aquel modelo procesal, se hubiese evitado todo el sistema inquisitivo y mixto que siguió, o estar disputando si hacemos en el ámbito federal juicio por jurados. Pero recién Córdoba fue un gran promotor de la oralidad en proyectos de códigos locales del 28-31. Hay uno muy importante de los años 37 donde participó un gran procesalista de la historia argentina, que fue Vélez Mariconde. Vélez Mariconde siempre estuvo a favor de la oralidad. Soler, que no estaba tan convencido, se quedó en esa comisión. El tercero, Peña, renunció y avanzaron en el marco de la provincia con la oralidad. A nivel federal hubo un proyecto de Mario Antelo a mitad del siglo pasado, pero que el Congreso ni lo trató. Entonces, la postura en los años 70 y 80 dominante era método escrito, nada de oralidad. Y esto beneficiaba a muchos. No se aceptaba un cambio, todos estaban contentos, había miedo a lo desconocido. Y lo escrito, el expediente, con los ganchos y atándolo con una piola, era lo que se consideraba el gran documento que reconstruía la verdad. Algunos antiguos como yo se acordarán, otros dicen de qué está hablando este loco. Bueno, y había malas prácticas en aquellos años. El secreto de sumario. Yo recuerdo una causa, no sé si Germán vos trabajabas en ese juzgado hace como 40 años, que estuvo en secreto de sumario 9 meses. Entonces, ahí dice oralidad. Estoy bien. Entonces, 9 meses de secreto de sumario. Entonces no te mostraban el expediente. Entonces, ¿qué oralidad podía haber en un sistema escrito que tenía el secreto de sumario? Incluso había prácticas perversas en aquellos años, sin comunicación. El preso podía estar 5 días más 3 más. Llegaba al octavo día frito a prestar declaración. Y había prácticas
que también atentaban contra la oralidad. La causa está a despacho, la causa está a la firma. Entonces vos no veías el expediente siquiera. Esa era la práctica oscura. Y para mí, la forma republicana de gobierno te implica publicidad de los actos de gobierno. Y la publicidad te lleva a la oralidad necesariamente. Entonces, a mi juicio, hubo una enorme ceguera por parte de los legisladores, de los políticos, o una enorme avivada, no lo sé, para no tratar el tema de la oralidad. La Corte tampoco acompañó, nunca dictó alguno de esos fallos tan lindos que dictan que acompañen. Bueno, y llegó la democracia. Y la democracia empezó a mirar las cosas de otra manera. Yo recuerdo que siguió el proceso escrito, empezó Julio Mayer con su código. En el año 84, Alfonsín dicta una ley de habeas corpus, donde sí establece audiencias orales, y que para mí fue un paso gigante, tener a las partes, al fiscal, al imputado, al servicio penitenciario, generalmente en materia de habeas corpus, presente y poder verle las caras y que se debate. En esos años, miren, yo trabajaba en tribunales y como era todo escrito, había cosas que uno percibía, sensaciones, que para mí eran tan importantes de que quede constancia, que yo dejaba después de la declaración una nota al pie sobre qué había pasado. Y hoy recordaba ejemplos. Por ejemplo, una señora que cuando prestaba declaración, una víctima, mostraba un enorme dolor y no paró de llorar. O sea, era muy creíble. Entonces yo me acuerdo de haber dejado una nota en ese sentido. Otro que demostraba un enorme sufrimiento, pesar. Otro que demostraba un arrepentimiento sincero a la comisión del delito cometido. Y eso no quedaba en lo escrito. Entonces yo ponía notas al pie. Me acuerdo perfecto de un acto de reconocimiento en rueda de personas donde la víctima lo reconoció al autor de un hecho desgraciado e inmediatamente dijo, tengo certeza absoluta que es él, y se conmovió. Y yo dejé nota, dijo, tengo certeza absoluta, y se conmovió. O sea que se tenía que ver. Esa era la ventaja que yo percibía cuando era joven de la oralidad. Bueno, llegó la democracia y tuvimos un buen ejemplo con... 3 minutos, yo empecé recién. Bueno, tenemos un muy buen ejemplo con el juicio a las juntas. El juicio a las juntas fue un juicio oral, precisamente. Con Menem llegó el juicio oral y resultó un éxito. El nivel de nuestros jueces, fiscales y defensores públicos impresionante. Después llegaron, creo que en épocas de Germán, las audiencias orales en Cámara, que aceptó la Cámara de Casación, que aceptó la Cámara del Crimen Federal, muy reticente penal económico. Y más acá en el tiempo sigue impartiéndose la oralidad con las audiencias de probation, conciliación, audiencias de reparación y juicio abreviado, sobre todo en estos métodos alternativos de solución. Y en el código procesal que se viene, el nuevo código consagra específicamente la oralidad. Es el final del sistema inquisitivo y triunfa la transparencia de la oralidad. En la parte general, donde están todos los principios, claramente en el artículo 2 dice, durante todo el proceso rige la oralidad. Las audiencias son públicas, salvo excepciones. En el artículo 9 te habla de la forma de los actos procesales, imágenes, sonidos. Artículo 111 te habla de las resoluciones judiciales en audiencia pública. Y entonces ha triunfado finalmente la oralidad. Por eso nosotros desde el Ministerio dotamos a los distintos tribunales de salas de audiencia con alta tecnología que permita grabar todo y mantenerlo durante 100 años. Hoy es todo oral, pero después se puede acceder mirando a los métodos
tecnológicos que se han adquirido, o las computadoras que le damos a la Procuración o a los defensores, son unas computadoras Pathfinder que nos salen bastante caras, por cierto, y no lo valoran, que tienen un sistema que guardan en la nube, que no sé dónde está, en la nube guardan todas las audiencias con alto contenido y demás, todo para que sea oral. Y la experiencia que yo tengo de Mendoza a través de los fiscales o de Rosario, que permitió en muy breve lapso con oralidad juzgar a un ex juez que ahora está detenido, o en Neuquén, lo que me dijo, porque yo vuelvo a los lugares que ya está implementado a ver cómo van funcionando. Neuquén en marzo, abril, me decían los jueces y fiscales, teníamos un 13B, ahora tenemos una Ferrari. Y uno me contaba, volviendo a la oralidad, tengo una causa de una secta, 330 personas detenidas, 20 en Bariloche, 4 en Buenos Aires, rusos, traductor. Lo logré hacer en menos de 20 horas, producto a que es todo oral. Si tuviesen que estar tomando las declaraciones, todavía estarían ahí. Y bueno, yo tengo 11 conclusiones de por qué el sistema penal es oral, pero bueno, publicidad, transparencia, basta de secreto, se acabaron las mentiras, los jueces ven, los jueces perciben, los jueces definen los casos en base a que son muy inteligentes para ver quién dice la verdad y quién miente. El cliente al lado, el cliente es un juez del abogado. eh, y se acabaron los farsantes. Los jueces cuando ven que el abogado no sabe de qué está hablando, lo separan de la defensa, y eso es gracias a la oralidad. Hay confrontación fiscal y defensa, el tribunal ve, hay confrontación testigos, peritos, es ver a los ojos, es inmediación. Y nuestros operadores son muy buenos en esto. Y en un minuto termino con lo que hemos planteado para el año que viene, que es salir de lo penal y entrar en lo comercial. Y dentro de lo comercial hay una propuesta escrita que trabajamos con la Asociación de Magistrados y el Colegio de Abogados de oralidad en los jueces civiles y comerciales. Vos habías dado un primer paso, Germán, en ese sentido, que consiste en que se aplica muy bien en Mendoza. Las estadísticas que tengo de Mendoza son fantásticas. 30% de los casos en Mendoza y Córdoba terminan con la interposición de la demanda civil o comercial, el juez indelegable bajo pena de mal desempeño cita a todas las partes y busca una conciliación. Cuando el juez está y el juez es inteligente y el juez es conciliador, 30% de los casos los terminan ahí y en breve lapso. No hay acuerdo, el juez dice, esta es la prueba que vamos a realizar y yo voy a dar el veredicto en breve lapso. Creo que si mi memoria no falla, en 120 días desde esa audiencia ya les pone la fecha en la que va a dar el veredicto, que puede ser oral o escrito. Y creo que eso va a acelerar sin duda esta oralidad y esta presencia de los jueces a las audiencias orales, todas grabadas y demás, pero eso será tema del año que viene. Creo que también va a favorecer, es decir, el sistema escrito murió, el sistema inquisitivo está lentamente o mixto muriendo. Vamos a tratar de tener una justicia mejor, reconciliar a la sociedad con la justicia que está tan mancillada, y a mí me da mucha fastidio, porque yo la justicia la quiero mucho, y que opinen tan mal no me gusta, porque hay muy buenos jueces y fiscales, y una minoría ataca a la imagen de la mayoría, o jueces de provincia después piensan que son federales, y yo quiero, en definitiva, se lo digo a muchos fiscales amigos, ahora no tanto, que les digo, esto no es para nosotros, señores, nosotros ya estamos grandes. Esto es para los jóvenes de 50, 40, auxiliares fiscales, todos los fiscales jóvenes que quieren una transformación, una justicia nueva, se animan a los nuevos desafíos, se animan a las batallas y quieren y saben que, como dijo el de Neuquén,
pasamos de un Citroën a una Ferrari, pasamos un sistema que es el que rige en el mundo en general, que tal vez es perfectible el código, que tal vez es mejorable el sistema, pero que sin duda es muy superior al sistema actual que impera. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cuno Libarona. Bueno, continuamos con la doctora María Marta Cáceres de Volati. Ella es abogada y notaria. Tras haber ejercido libremente la abogacía hasta 1999, ha desempeñado numerosos cargos en la función pública, entre ellos los de directora de Inspección de Personas Jurídicas 2002 a 2005 y subsecretaria de Justicia de la provincia de Córdoba. Posteriormente fue designada fiscal adjunta de la Fiscalía General de la provincia en 2007 y estuvo a cargo de la Fiscalía General a partir de 2012. Fue nombrada vocal del Tribunal Superior de Justicia de la provincia en 2014 y ejerció la presidencia de ese cuerpo durante 2019 y 2020. En la actualidad preside la Sala Civil y Comercial del TCJ e integra la Sala Penal. Allí dirige la Oficina de Coordinación en Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar, Género y Penal Juvenil desde su creación en 2015. Tanto en el orden nacional como provincial integró numerosas comisiones que han trabajado en la redacción de importantes proyectos normativos, entre ellas la formada para la creación de un equipo judicial especializado en violencia intrafamiliar y sexual, bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, o las que tuvieron a cargo la redacción de la Ley de Violencia Familiar de Córdoba. También formó parte de la comisión revisora del proyecto que terminó en la sanción de la Ley de Protección Judicial del Niño y Adolescentes de Córdoba y coordinó la que elaboró el proyecto de reforma del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia. Y colaboró en la redacción del anteproyecto de decreto reglamentario de la Ley de Mediación y actualmente preside el Consejo de la Magistratura de Córdoba. Ejerció la presidencia del Foro Federal de Consejo de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina, FOFECMA. En la fase académica es docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba desde el año 1976, profesora adjunta de Derecho Privado 2 con extensión a Derecho Civil 2. La doctora Cáceres expondrá acerca de la oralidad como política pública del Estado en el Fuero Civil de Córdoba, experiencias y evaluaciones sobre la duración del proceso. Doctora. En primer lugar, muchas gracias. La verdad es que es una gran satisfacción integrar este panel, pero tengo que ser sincera, la mayor satisfacción que tengo es poder compartir con ustedes lo que yo entiendo es una experiencia, no me gusta decir exitosa, porque falta tanto por hacer y después que lo escuché al doctor, creo que cada vez nos falta más o corregir muchas más cosas, pero de cualquier manera, en materia de la reforma de la oralidad en procedimientos civiles, estamos, no solo el Poder Judicial, sino la comunidad cordobesa, que es en definitiva quien va dirigida todos nuestros actuares y nuestras funciones, hay un alto grado de satisfacción. Entonces, para mí es muy importante, creo que es lo más importante, poder compartir con ustedes esa experiencia. Y ya que estamos con anécdotas, me parece bueno citar una. Yo en el año 2000 estaba como colaboradora del Ministerio de Justicia en el área de reformas procesales e intenté avanzar con la oralidad 2000. Conocía a muchos de los integrantes en ese momento del Tribunal Superior, concurrí a hablar con ellos y palabras más, palabras menos me dijeron: María Marta, enrolla tu proyecto, llévatelo, es carísimo, los jueces no quieren y esto no va a prosperar. Volví con mi proyecto y integré el Tribunal Superior desde el año 2014, comencé nuevamente y tuve la gratificación a partir del 2007 y concretamente entre el 18 y el 19, ya como presidenta de la Sala Civil, de ponerlo en marcha. Llevo muchos años, es cierto, pero pudimos implementarla. Por eso creo que no hay que darse por vencido, hay que seguir los sueños y los proyectos, que fue mucho. Así como avanzó tanto en penal Córdoba, fue muy lerda en lo que fue la oralidad en materia civil. Pero hoy creo que la podemos exhibir con resultados altamente positivos. Posiblemente también porque tenemos una magistratura, algo dijeron hace un rato, que generacionalmente también se comprometió altamente con ese proyecto, lo adquirió y efectivamente lo está desenvolviendo con un profundo
compromiso y convicción. Yo creí que el tiempo era más largo y la verdad es que mi exposición iba a ser un poco más larga, así que voy a ir acortando procesos. No voy a hablar de todo esto que significa el avance de la oralidad en los procesos civiles desde el punto de vista de dar una respuesta a la tutela judicial efectiva, a lo que realmente la sociedad nos está pidiendo, que es resoluciones dictadas en tiempos razonables, con inmediatez, con colaboración de las partes, etcétera, etcétera. Sino que básicamente, una vez que tomamos conciencia del cambio de paradigma que hacía falta, vuelvo a repetirles aún con estas distancias que les mencionaba, es decir, el qué de la función judicial, había que ver el cómo. Y bueno, en el caso de los procedimientos civiles, el cómo pareció que el más adecuado era precisamente esta oralidad de esos procesos, como una expresión de todo lo que venimos diciendo, y no voy a repetirlo, pero básicamente creo yo que hay un objetivo clarísimo, que es la humanización del proceso civil. Voy a destacarles, para no entrar en reiterancias, debido al poco tiempo y que quiero usarlo, que creo que es uno de los aspectos fundamentales o el que más nos llevó a ir por ese camino y por esa vía. Lo cierto es que, así como pasaron tantos años, hubo un momento en el cual se alinearon los astros, pudimos empezar a trabajar concretamente en ese proceso. Un gran colaborador fue Germán, en ese momento ministro de Justicia, a través del proyecto de Justicia 2020. Firmamos convenios entre el Tribunal Superior, el Ministerio de Justicia de la provincia y el Ministerio de Justicia de la Nación, y fuimos para adelante. Incluso contamos con varios de los consultores y los capacitadores que proveyó también algunos elementos tecnológicos. Lo cierto es que logramos también el consenso del Poder Legislativo, que no es poca cosa. Se dictaron 2 leyes, la 10.555, que entró en vigencia en febrero del 19, y su modificatoria en enero del 2023, la 10.855. Y estamos en camino de trabajar sobre una reforma del Código Procesal. Esos proyectos, y quiero destacarlo, contaron con el aval y el consenso de todas las fuerzas políticas, lo cual no es poca cosa en estos tiempos difíciles de las legislaturas, para lo cual fuimos varios a defender los proyectos. Personalmente fui convocada, lo fueron también algunas otras personas del fuero, y finalmente salió sin endijas, es decir, aprobado por todos, que creo que también le da una legitimidad y un valor superlativo. ¿Cuáles eran los objetivos claramente que tuvimos en cuenta? Y creo que, aunque se reiteren, vale la pena determinarlos. Lógicamente, mejorar la calidad de las resoluciones judiciales, reducir los plazos totales del proceso de los procesos de conocimiento. Pero les voy a confesar el que íntimamente más me animó a ser una luchadora por lograr la oralidad: aumentar la satisfacción de los usuarios en el sistema de la justicia civil. Porque realmente creo que a todos, yo ejercí muchos años la profesión y básicamente en el fuero civil, y realmente tenía una profunda convicción de que teníamos que cambiarlo y mejorar esa respuesta. Esa implementación de la oralidad en Córdoba se concretó con algunas particularidades. A pesar de que los consultores nos sostenían que podíamos hacerlo todo junto, nosotros tenemos concretamente 83 juzgados civiles y comerciales que hacen oralidad. Además, tenemos juzgados especializados en familia, en ejecuciones fiscales, etcétera. Hay varios especiales, pero 83 son los que aplican la oralidad. Y nos decían que podíamos hacerlo todos juntos. Conocedores del paño, pensamos que no iba a ser así, que era mejor ir por la vía gradual, y bueno, finalmente los convencimos. Y iniciamos la oralidad con varias gradualidades. Una geográfica. Comenzamos con una experiencia piloto, gradualmente en Córdoba capital, y en la segunda sede, nosotros tenemos 10 sedes judiciales, que es Río Cuarto,
Una gradualidad también de contenido, se aplicó solamente a ciertos daños y perjuicios con procesos abreviados, y una tercera gradualidad. Convocamos mediante una inscripción a aquellos jueces que voluntariamente quisieran participar. Si bien ya la resistencia había bajado considerablemente, existían algunos resabios de quienes todavía no se sentían totalmente identificados con esta nueva modalidad. Y pensamos que qué mejor que comenzar con aquellos que estaban realmente comprometidos, porque esos eran los que iban a contagiar y a generar el cambio en los que todavía no estaban tan seguros. Tanto fue así que el cupo de 15 fue superado, a la segunda convocatoria ya más, y a la tercera prácticamente algunos querían plantearnos una acción de amparo para que los pudiéramos incluir a todos, porque todos querían participar. No hizo falta y la extendimos directamente a todos. Creo que ese fue un gran acierto. Honestamente, creo que fue un gran acierto porque permitió que comenzara a funcionar, digamos, sin resabios de rechazos o de discusiones, que seguramente los habrá habido, pero que en definitiva el proceso avanzó. También hubo llamativamente una profunda convicción de los abogados. Creo que esta misma convicción de los jueces contagió a los abogados que rápidamente, aún aquellos de más años, aún los más de 50, doctor, porque tuve varios de más de 50 que hasta personalmente fueron a decirme, es fantástica, María Marta, hay que seguir con esto. Todos se alinearon en esta nueva modalidad porque efectivamente vieron que los resultados eran positivos. Por supuesto que partimos, igual que lo que hemos dicho, con normas especiales, que había que complementarlas con el Código de Procedimientos que todavía tenemos vigente, por supuesto en lo que es posible, y también con el dictado de protocolos de gestión y acuerdos reglamentarios del Tribunal Superior. El sistema básicamente es una etapa dispositiva escrita, que es la demanda y la contestación, y luego dos audiencias, la preliminar y la complementaria. La preliminar, más o menos dentro de los cánones que todos conocemos, con múltiples propósitos, básicamente la conciliación por parte del juez, la fijación del objeto litigioso, la depuración de la prueba, el plan de trabajo para su diligenciamiento, y la complementaria, que debe insistir sobre esta conciliación de que les hablé, y, por supuesto, rendir la prueba y alegar de manera oral. Hay varios principios procesales que quedaron absolutamente registrados, convalidados y que entiendo se aplican a rajatablas. El refuerzo del principio de inmediación y del rol del juez. El doctor ya me sacó parte de la letra. Efectivamente, el juez debe inexorablemente estar presentes en las audiencias, conducirlo, trabajar sobre la prueba, que es otro de los principios, la presencialidad de las partes. Nosotros tenemos como regla la presencialidad. Excepcionalmente se admite la participación remota y aún las personas jurídicas debe ir su apoderado con poderes e instrucciones suficientes. Nuestro código prevé la recusación sin causa, obviamente quedó eliminada. Se restringió la aprehensión de instancias solamente hasta el momento en que queda firme el decreto de la fijación de la audiencia preliminar, porque luego el procedimiento es oficioso. El libre interrogatorio de las partes se reemplazó y quedó eliminada la absolución de posiciones. Fatalidad, obviamente, de los plazos procesales. Esta precalificación probatoria, en el sentido de que el juez debe depurar la prueba y eliminar toda aquella manifiestamente improcedente, inconducente, dilatoria, etcétera, para lo cual se modificaron los artículos pertinentes del Código Procesal. Un régimen recursivo mucho más limitado. La inapelabilidad incidental desapareció, solo es apelable la sentencia. La resolución anticipada de las excepciones solo hasta el momento de la audiencia preliminar. Y lo que dije recién, este fortalecimiento y poner el acento en la actividad conciliatoria del juez, alegatos orales generalizados y lenguaje claro. Pero fuimos conscientes, y así lo manifestamos, de que no bastaba con imponerla la oralidad. Estamos convencidos
y lo hicimos desde el primer momento, ya lleva aplicada en toda su extensión desde el 2023, capital e interior y a todos los procesos de conocimiento, ya lleva prácticamente 7 años, nos pareció que un punto crucial era el seguimiento. Y es el que no descuidamos hasta hoy. Desde un primer momento fijamos cuáles eran los criterios medibles en base a aquellos objetivos y principios que nos habíamos trazado e inexorablemente, periódicamente, se realiza un seguimiento conforme a estos estándares que no solo son para utilización interna, se publican en nuestra página oficial y toda la comunidad jurídica e incluso los que no tienen acceso a conocer cómo es el avance de la oralidad que felizmente hasta el momento ha sido siempre en líneas y de manera positiva. Creo que ese es, lo decimos siempre, es uno de los grandes secretos de mantener la pureza de este sistema de la oralidad y que no se nos empiece, como ha pasado en otras situaciones, que no empiece a relajarse en algunos de los otros aspectos. Y por eso me pareció que era importante, antes de que me ponga, ya debo estar cerca. Bueno, me parece que es importante, en línea con esto que les estoy diciendo, si bien todavía no ha sido publicado, tenemos el último informe que corresponde a febrero a julio del 2025 y les voy a dar ejemplos para terminar con mis conclusiones. En este periodo que les acabo de mencionar, se celebraron 5.100 audiencias en toda la provincia de Córdoba con presencia efectiva del juez, lo que representa un promedio de 1.000 audiencias por mes. 2.881 audiencias preliminares, 1.622 en Córdoba capital y 1.259 en el interior. Aclaro que el interior tuvo un ingreso posterior a la oralidad plena. 2.219 audiencias complementarias, les dije, 1.266 en Córdoba capital y 953 en el interior. La mitad de las causas, le corrijo, no era el 30. La mitad de las causas, un 49%, finaliza con acuerdo. El 45%... Por las 5.000 audiencias, dividido la cantidad de jueces. Bueno, ahora le doy otro. Tengan 1.000 audiencias por menos, no lo puedo creer. Bueno, entre todos, pero Entre son todos, muchos. por eso, Nosotros entre tenemos todos. una oficina de organización de audiencias que depende no de los jueces, depende del Tribunal Superior, de la Secretaría Civil. Acá está la cara mala de esa oficina, que es la doctora Rapela, que es la que controla rigurosamente que las audiencias se tomen y las salas se utilicen todo el tiempo, porque esa también es otra tarea que hay que hacer. El 45% de los juicios orales concluyeron dentro del año. Con los jóvenes vamos a fracasar seguro, doctor, porque si están esperando que salga en unos días, nos falta bastante para ese camino. Concluyeron dentro del año y el 80% dentro de los 2 años de su inicio. El 52% de las causas termina dentro de los 4 meses contados desde la celebración de la primera audiencia, desde donde inicia el impulso procesal de oficio hasta su resolución. En cuanto a la celebración, fíjense que es un dato interesante. En cuanto a la celebración efectiva de audiencias fijadas, tasa de celebración, arroja como resultado que el 90% se llevan a cabo en el día fijado. Continúa manteniéndose un bajo porcentaje de suspensión de audiencias. Inédito. Cuando yo litigaba, la regla era la suspensión. El 98%, esto creo que también es vital, al menos para las finalidades que perseguíamos. El 98% de usuarios de usuarios encuestados, nosotros al finalizar todas las audiencias hacemos una encuesta anónima, respondió que estaban satisfechos con el trato recibido en las audiencias y con haber sido escuchados por el juez. El 90% de abogados encuestados indicaron que están muy satisfechos con la duración de su juicio. Y el 99%, acá hay 2 jueces, uno de capital y del interior presencia y una futura, porque integra el orden de mérito, digo porque estos datos son reales y ellos los viven. El 99% de abogados encuestados respondieron que estaban satisfechos con la depuración de la prueba y con los intentos conciliatorios realizados por el juez. Y miren este último dato. Disminuyeron un 60% las apelaciones en la Cámara.
y también disminuyeron las casaciones que ingresan a la sala civil, al punto que nosotros estamos sacando resoluciones del año, ya casi terminamos el 2024 y estamos sacando 2025. Conclusiones. Creo que con datos absolutamente objetivos es el resultado, digamos, se cierra el círculo. Lo que planteamos con objetivos, veamos qué ocurrió. Claramente hay una menor duración de los procesos, un alto grado de conciliación, un cumplimiento efectivo de los principios de inmediación, concentración, etcétera, una clara mejora en la prueba producida, una certeza en los tiempos de las audiencias, por lo que les acabo de decir. Esto de la publicidad en las audiencias públicas, comparto lo que usted planteó porque es exactamente así, pero acá para mí lo más importante, un alto porcentaje de satisfacción de partes y de letrados. Hay mucho por hacer, tenemos muchísimas herramientas para seguir profundizando, pero por lo menos creo que tenemos todos en el Poder Judicial de Córdoba un convencimiento. Vamos por el camino correcto. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctora Cáceres. A continuación, seguimos con el doctor Dalmiro Garay Cueli. Él es abogado, magíster en Derecho Administrativo de la Economía, ex ministro de Gobierno y Justicia de Mendoza. Actualmente es presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Es director del Instituto de Estudios de Derecho Administrativo de Mendoza, docente y ha publicado numerosos artículos de su especialidad. El doctor Garay Cueli expondrá sobre implementación de la oralidad en todos los fueros en Mendoza, implicancias, logros y propósitos. Doctor. Gracias, muy amable. Bueno, buenas tardes. Gracias a la universidad, Rodolfo, por la invitación, al panel que lamentablemente me dejó sin nada para decir. Pero bueno, es lo que le toca al que habla al último. Yo no voy a hacer ninguna digresión teórica sobre la oralidad, como lo hizo nuestro primer ponente. Lo que yo voy a tratar de mostrarles lo que hemos intentado hacer en Mendoza en este tiempo, sobre los fueros civiles, y también veremos un poco de penal también. Lo primero que nosotros pensamos cuando hablamos con Germán y con el equipo era que o por lo menos yo lo pienso así, cuando hablo de tecnología, cuando hablo de innovación, no hay que enamorarse de las herramientas. La oralidad es una herramienta para muchas otras cosas, porque muchas veces uno se enamora de la herramienta, trabaja sobre la herramienta y pierde de vista lo otro. La oralidad es una herramienta que nos permite inmediatez, certeza y orden procesal. ¿Y esto por qué? Porque en Mendoza nos ha permitido que el juez se siente frente a la parte, el juez le vea la cara al actor, al demandado, en todos los fueros, porque la oralidad en Mendoza ya está en todos los fueros, no solamente el civil y el penal, también está en el familia, está en el fuero, ya veremos, de pequeñas causas, incluso el laboral. Aumenta la calidad de las decisiones judiciales, porque yo soy juez, no era lo mismo llegar al final del proceso sin haber visto nada y sentarme a leer un expediente, a tener que conocer de primera mano el expediente para poder preparar la audiencia que tengo inicial, para poder después ver cómo se produce la prueba, escuchar los alegatos y terminar dictando sentencia en un plazo breve, no de 4 años como nos pasaba. También, claramente, el otro tema es el tiempo del proceso. Si nosotros ordenamos el proceso con un sistema de oralidad en donde hay mucha certeza, la calidad del proceso y la conciliación pasan a ser centrales. ¿Por qué? Y porque el juez está presente, porque la oralidad nos permite un juez presente. Transparencia e impacto. O sea, la transparencia tiene un impacto directo en la imagen del sistema, porque, nuevamente, nosotros tenemos juicio por jurado del 2018. Llevamos, ahora estaba viendo el registro de nuestra página web, 56 juicios por jurados. Claramente, la participación de la ciudadanía en el veredicto penal es quizá el sumum en donde se abre el Poder Judicial y el jurado se siente juez por un día. Pero también es cierto que el tener al juez sentado y escuchar a la parte, escuchar a mi abogado cómo alega, es una cosa no menor. ¿Por qué? Porque genera esta transparencia y un impacto en la imagen del sistema. Fíjense, nosotros en enero fuimos noticia nacional, Clarín, La Nación, porque decían que la opinión de la justicia de Mendoza, porque se hizo en Mendoza, daba un 80% de desaprobación, 70%. ¿Qué hicimos en realidad? Una intervención callejera,
¿Qué es lo que hacía esa intervención callejera? Se le pedía a la persona que caminaba, es decir, ¿qué opina la justicia? Y escribía, había una encuesta, o sea, no quiso ser una encuesta. Pero cuando nosotros al usuario del sistema, como dijo María del Carmen, le pedimos que nos haga la encuesta cuando termina la audiencia, cuando termina el proceso, el 80 al 90% manifiesta estar satisfecho con cómo ha tramitado su causa. Digo, eso para nosotros es muy importante porque el usuario es el que en definitiva como jueces nos evalúa. Nosotros como Tribunal Superior sí nos importa lo otro porque también queremos una justicia reconciliada con la sociedad que tenga una visión, esa sociedad distinta a la que tiene hoy. Certeza y orden procesal. Y esto es muy importante porque nosotros, esto lo voy a pasar. Fíjense, nosotros lo que hicimos fue modificar todos los códigos procesales en el 2018. Ahí me tocó compartir la función ejecutiva con Germán, pues yo en ese momento era ministro de Justicia, y modificamos todos los códigos, inclusive la ley de procedimiento administrativo. ¿Y eso por qué lo hicimos? Porque ya la Corte Mendocina venía trabajando un proceso de reforma y lo que hicimos fue concretarla. Entonces, la oralidad puesta en el código generó certezas. Entonces, la regulación procesal pivoteó, yo creo, en estos tres grandes elementos. Primero, juez siempre presente. Como dijo María del Carmen, nosotros también. Si el juez no está, la audiencia es nula. O sea, no hay mucha vuelta, no la puede delegar en ningún funcionario judicial. Y además la audiencia, como ustedes saben, se graba. O sea, ya no es el acta que me la llevan para firmar el secretario después de haber hecho la audiencia. No, está grabado. Ya no hay manera de que eso se evite. Sistema de 2 audiencias. Por eso hablo de certeza procesal. ¿Por qué? Porque la parte cuando nosotros no le llamamos audiencia preliminar, le llamamos audiencia inicial y final. En la audiencia inicial, las partes obligatoriamente tienen que estar presentes, se fijan los hechos, se resuelven todas las incidencias previas oralmente, en base a los hechos se establece cuál es la prueba que se va a producir y como dijo el ministro, nosotros tenemos un protocolo que establece que la audiencia final se fija dentro de los 120 días posteriores al inicial. En la oral estábamos 180 días porque empezamos después. Entonces, las partes se van de esa audiencia inicial sabiendo cuándo es su audiencia final. ¿Y para qué es la audiencia final? Si hay que declarar si declara un testigo, declara ahí. Si hay a la pericia que hacer observaciones, se le hace ahí al perito, se alega y en los 20 días se dicta sentencia. Entonces, en definitiva, esto que yo iniciaba un juicio y tenía que estar llamando a mi abogado, yo he ejercido la abogacía, me llamaban, doctor, ¿y cuándo termina? Y no, estamos con la prueba, me han metido un recurso, tengo que ver. La parte se va de esa audiencia diciendo, tal día, a tal hora tengo mi audiencia final y en 20 días tengo sentencia. Esa cuestión para nosotros es importante. Y también la idea de incorporar, que no lo habíamos hecho, solamente en el foro penal lo teníamos, la audiencia multipropósito, que en familia está funcionando muy bien. ¿Por qué? Porque directamente se cita una audiencia, quizá inicial para alimentos, y se termina arreglando todo el proceso ahí. En penal nos pasa lo mismo. Nosotros en penal el año pasado hemos hecho 17.000 audiencias en el foro completo penal, tanto de los colegios de garantía y los tribunales. En el foro civil estábamos sobre las 10.000 audiencias y en familia también. Ese proceso a nosotros nos ha permitido mucha conciliación. Es cierto también lo que dijo María del Carmen, nosotros empezamos con mucha conciliación en civil y hoy ha bajado, ha bajado y estamos en el 40%, pero en laboral estamos en el 50% de conciliación, lo cual para nosotros es muy bueno y también impacta en la duración del proceso. Nosotros también estamos en un promedio de un año y dos meses de proceso en estos fueros. Y como decía el profesor, nosotros optamos por una gama en civil muy chica de procesos. El proceso de pleno conocimiento, el monitorio y pequeñas causas. No hay mucho más que eso, digamos. Entonces, en el de pequeñas causas, donde se desarrolla consumo y vecindad, que hoy está en 3 JUS, o sea, es 1 millón, lo vamos a llevar a 5, eso se resuelve en una sola audiencia, en donde se hace la audiencia, se escuchan las partes y se dicta la sentencia oral en ese momento. Y eso lo hace la justicia de paz, esa es la competencia de la justicia de paz. Entonces, como ven, esto que ustedes ven acá está escrito en los códigos, está así y se cumple desde el 2018. Si uno ve la línea de tiempo, nosotros en el 2008 iniciamos el modelo de gestión de oficina judicial. Cambiamos la idea de el juez con su secretario, su prosecretario, jefe de mesa de entrada y auxiliares por un modelo de gestión en donde directamente
gestionamos los 30 juzgados civiles de la primera circunscripción en 4 gestiones. En realidad eran 24 jueces, hoy son 32 jueces. ¿Por qué? Porque la gestión judicial nos ha permitido sumar decisores con la misma estructura de funcionarios y empleados. Implementamos el sistema informático, que en realidad no fue en expediente electrónico, fue solamente la posibilidad de visualizar las resoluciones judiciales en el 2013. En agosto del 2017 empezamos ya con los protocolos de oralidad y los pasamos entre febrero y diciembre del 2018 a las reformas de todos los códigos. Entre octubre del 2022 y octubre del 2023 hemos hecho una reevaluación de todos los protocolos de oralidad para que se restablezcan, digamos, cuáles son las metas que teníamos en su momento. Y esto me lleva a los acuerdos institucionales, porque no son menores. Primero, acuerdos sobre metas. Es importante, nosotros hicimos una prueba piloto muy chiquita y después pasamos a todos los fueros, o sea, todo el fuero civil y después los otros. Pero ahí, ¿qué hicimos? Nos juntamos con los jueces y empezamos a generar discusiones que nos permitieran ponernos de acuerdo en protocolos. Ahí fijamos la cantidad de días que iba a haber entre la audiencia inicial y final. Ahí fijamos cuál era la labor del juez en la audiencia y un poco diagramamos la vida de la audiencia. Por ejemplo, ahí nosotros pusimos un poco cuál es el límite de la preopinión. ¿Por qué? Permitiéndole al juez que pueda a las partes, depende del tipo de causa, decir cuál es la jurisprudencia del tribunal. Para que, bueno, después del cuarto intermedio las partes decidan si van a cerrar ese proceso o parte del proceso. No fue sencillo eso, pero bueno, nos pareció que era como muy, muy importante hacerlo. ¿Y por qué? Porque además esto nos permite después, en la gestión, ¿no es cierto?, sobre la oralidad, estos acuerdos, como les decía, son los que nos permiten trasladarlos a las funciones administrativas. Por ejemplo, cómo se gestionan las salas de audiencia, cuál es el protocolo y la labor del juez, cuál es el uso de la tecnología, mecanismos de grabación, es decir, cómo vamos a trabajar. Y ahí, si el juez no está de acuerdo, si los funcionarios no están de acuerdo, si no los convencemos, y fracasa. O sea, definitivamente fracasa. No hay manera de que eso funcione. Nosotros en las gestiones civiles lo que tenemos es secretarías de procesos de audiencias, tenemos supersecretario. El secretario de procesos de audiencia lo que hace es, se fija el expediente que tiene fijada audiencia y se encarga que la prueba esté toda rendida para que no fracase la audiencia. La tasa de celebración de audiencias también la tenemos en el 90, el 92%, es decir, que están dando bastante bien. Y después, apoyo institucional, que es parte de lo que yo les he estado diciendo. Es decir, la Corte Mendocina del 2008 empezó este proceso, el Ejecutivo lo acompañó desde el 2016 hasta esta parte, y la Corte ha seguido profundizando esta decisión institucional de aplicar la oralidad como mecanismo de mejora en la calidad del servicio de justicia. Si ustedes se fijan, yo tengo acordadas que les he traído acá varias, pero también es importante acuerdos con otros organismos, es decir, acuerdos con los colegios de abogados, con las universidades públicas, porque la oralidad no es solamente una cuestión del operador interno del Poder Judicial, es decir, como recién vimos, si no hay teoría del caso, si no le enseñamos a los abogados a entender cómo usar su tiempo dentro del proceso, cómo hablar, y bueno, la verdad que también va a fracasar. En eso también hicimos bastantes acuerdos con estas instituciones. Y después, como en Córdoba, pusimos todo en números. Empezamos a medir y empezamos a ver si las metas que nos propusimos en los protocolos funcionan. Y bueno, ahí nos empezamos a ver, ¿no es cierto? Yo ahí traje eso, pero bueno, tenemos actualizados. Pero es central poder hacer, no que los jueces compitan, porque no es la idea que compita un juez con otro para ver cuántas audiencias hizo, cuántas concilió, cuánto tiempo duró el proceso. La idea es que se puedan sentar y entre todos decir, bueno, ¿estas metas se pueden cumplir? Sí, se pueden cumplir. No, la verdad que el 70% de los tribunales no la está cumpliendo. Bueno, sentémonos a reformularlas. ¿Sí? El kit de la cuestión está en poder sentarnos y discutir estos temas. Hay cuestiones de política pública, las que la decide el tribunal, que la decidirá el Ejecutivo en acuerdo con el Legislativo, pero hay otras, yo diría la mayoría, que vinculan y que se imbrincan con la implementación, que no pueden ser de otra manera. Y fíjense, yo les hablaba de la oralidad como un instrumento. Para mí la oralidad, sin gestión asociada, sin expediente electrónico, sin tablero de comando y sin mejora continua, no sirve. O sea, es imposible. Es imposible que nosotros podamos hablar de oralidad y pensemos en el tribunal unipersonal, donde hay 30 jueces
que usan como, porque por ejemplo, ¿cómo haríamos con las salas de audiencias? O sea, tendríamos que tener 30 salas de audiencia, porque ustedes saben lo que es un juez en su juzgado. Esto es mío, no, el doctor no lo va a usar, no, sí lo voy a usar. Bueno, y eso, o sea, no funciona. Entonces, fíjense, nosotros en la gestión asociada, lo que hicimos fue establecer, por ejemplo, nuevos procedimientos de trabajo y equipar las salas de audiencia. Eso ha tenido todo un proceso. Ha tenido todo un proceso que nos ha permitido tener, digamos, un equipamiento muy precario, a pasar, por ejemplo, el año pasado, nosotros lo que hicimos fue en el Foro Civil, esas son los QR para hacer las encuestas. Cambiamos nuestras salas de audiencias, cambiamos las cámaras, pusimos televisores con conectividad para los abogados, cambiamos el sitio del testigo. El testigo ya no mira al juez y le da la espalda como era siempre a los abogados, porque no, le va a mirar, le va a hacer gesto. ¿Qué gesto le va a hacer? Está enfrente, le habla a todos. Pusimos una cámara que enfoca al testigo y otra cámara que enfoca a las partes y otra cámara que enfoca al tribunal y el operador lo va cambiando. ¿Por qué? Porque yo cuando soy juez de revisión necesito ver al testigo, necesito ver lo que dice, necesito ver cómo gesticula, si se mueve, porque para mí es muy importante, porque digo, si nosotros estamos reconstruyendo la audiencia, nada mejor que poder reconstruirla en serio, no con una cámara alejada que no se ve nada, que lo único que hace es decir, estuve filmando. Entonces, eso también insume recursos económicos y también repensarlas. A nosotros, por ejemplo, en la primera circunscripción en el Palacio de Justicia, que tenemos los 32 jueces, tenemos 12 salas de audiencia equipadas de esta manera. ¿Qué nos pasó el año pasado, por ejemplo? Nos pasaba que operadores no capacitados hacían fracasar un proceso. Doctor, no grabé. ¿Qué hacemos? Tuvimos que citar a todos los testigos otra vez para que aclaren otra vez, digo, porque ya no hay acta. Entonces hay que tener mucho cuidado en estos temas, porque la gestión asociada permite también distribuir la carga de trabajo entre las secretarías de procesos, poder cambiar la manera normal de pensar, el uso de la agenda compartida. Si ya no hay una agenda por tribunal, acá hay un administrador de cada gestión que administra el horario, el día en que se va a hacer la audiencia y lo que se van agendando son esas audiencias. Y crear nuevas actuaciones para la oralidad en cuanto al catálogo documental, que esto también está vinculado al expediente electrónico, porque si no, lo podemos medir. ¿Qué pasó? ¿Cumplido? Bueno, ya termino entonces, sí, es tiempo cumplido, me dijeron. Bueno, medir resultados. Me faltó esto. Nosotros desde hace 3 años hemos logrado un mecanismo. Yo cuando llegué a la corte me traían los Excel y yo tenía que creerle al que me hacía el Excel. ¿Qué hicimos con esto? Como tenemos expediente electrónico y tenemos catálogo documental, tomamos directamente de la base de datos. Y nosotros ponemos los indicadores y directamente se va actualizando día por día. ¿Por qué? Y porque tenemos que tomar decisiones de políticas públicas para esto. Bueno, la mejora continua es si nosotros medimos bien, podemos hacer, digamos, tenemos que tener claro cuáles son los indicadores y para poder ir evaluando el sistema. Bueno, el expediente electrónico, ya les dije, eso es potente porque el expediente electrónico hoy, no sé cómo lo hacen ustedes, pero a nosotros nos queda el link de la audiencia fijo en el expediente. Entonces, cualquiera que ve el expediente lo va hojeando y dice, esta es la audiencia, lo toca y ve la audiencia cómo se desarrolló. Bueno, capacitación, ya lo dije. Los desafíos, revisión constante, afinar mecanismos de medición, oralizar otras instancias, estamos viendo lo que es la apelación civil, y por último la incorporación de gestión de IA en los procesos y también la vinculación con procesos que no tienen nada que ver con lo jurisdiccional. Por ejemplo, estamos terminando el beneficio del TIAR sin gastos automático. Dijimos, bueno, si es una consulta a la base de datos, nos sentamos con el Cintis, hicimos un convenio con Cintis, desarrollamos un proceso y directamente el operador pone el número de documento en base a los parámetros que la Corte ha determinado y le dice, puede litigar sin gasto o no. Y listo, se terminó. Es un proceso que a nosotros nos demoraba 2 meses, pero que me llevaba en el tribunal, en los tribunales civiles, 8.000 a 9.000 horas hombre. Porque había que proveerlo, había que descargarlo al escrito, había que proveerlo, había que publicarlo en lista y había que dictar la sentencia o el auto. Y en cuanto a la IA, lo que estamos haciendo es un mecanismo de traqueo de las audiencias, porque es muy importante para el que lee después, que ve la audiencia, poder traquearla, decir en qué momento dijo tal cosa y no tener que comerme la hora y media o 2 horas y media de audiencia. Eso después también me lo desgraba, lo cual me permite, si estoy haciendo la sentencia, poder tomarlo y copiarlo textual. Estamos trabajando con algunas plataformas y ahora con Microsoft estamos trabajando para mejorarla porque tenemos Teams, pero va a haber un
con la Corte de Buenos Aires estamos terminando ese proceso. Bueno, terminamos. No me queda mucho. Muchas gracias.